Manifestando tu presencia en nuestro medio, Señor, y que sea alimento para nosotros y edificación para la iglesia, todo lo que tú impartas en este día, Señor. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos honra. Es tan precioso estar en tu presencia y escuchar tu voz. Señor, tu palabra es viva, es eficaz. ¿A quién iremos? Decimos nosotros también, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, cada uno de los que estamos acá, Señor. Hoy tenemos necesidad de ti, Señor. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí te necesitamos a vos, Señor, más que nada en este mundo, más que el aire, más que el alimento, más que el agua, Señor. Te necesitamos a ti, tu presencia en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Abramos nuestra Biblia, hermanos. Abramos en Segunda de Reyes. Ahí está la escritura, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Estuve predicando el día miércoles en estos mismos versículos y el título del mensaje es Un pequeño aposento. Un pequeño aposento. ¿Puede decirlo conmigo? Un pequeño aposento. Y esta es la segunda parte. Si quieren ustedes, está ahí en el grupo de la iglesia el audio para poder escuchar la primera parte de la predicación del miércoles, aunque ahora voy a intentar resumirlo un poquito para que podamos conectar con esa segunda parte del mensaje. Amén. Emma, si bájenme aquí un poquito el instrumental, un poquito nomás, y nos metemos ahí en la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, dice así la palabra: Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Verso 9. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. ¿Puede decirlo de nuevo conmigo? Un pequeño aposento de paredes, o sea, no de cualquier forma, sino de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Amén. Leamos hasta aquí. Ahora vamos a leer algunos versículos más. No quiero detenerme mucho en esta parte del pasaje. El miércoles estuvimos ministrando, pero sí hacer un repaso para que lo entendamos. Entonces, esta mujer, la mujer sunamita, que después le llama así la palabra porque por el gentilicio, porque vivía en Sunem. La palabra Sunem, hermanos, fíjense, que da nombre a este territorio que era una parte de la tierra, del territorio de la tribu de Isaacar. Ahí estaba Sunem. Y Eliseo tenía por costumbre pasar por ahí. Se ve que en muchas ocasiones él pasaba por ahí. Eliseo era el profeta de Dios, el hombre de Dios, el principal de los profetas en todo Israel. Así que era un hombre conocido, era un hombre famoso porque era el sucesor de Elías, con todo el poder y los milagros que Dios había hecho con Elías, y Eliseo le había servido. Pero también Dios había usado a Eliseo y estaba usando a Eliseo con esa doble porción de la unción. ¿Se acuerdan que él pidió una doble porción de la unción de Elías que cayera sobre él? Y ese manto vino y cayó sobre este varón. Así que era conocido Eliseo en todo Israel y por donde pasaba. Y algo distinto sucedía por donde pasaba este hombre. Milagros lo acompañaban y lo seguían. De hecho, el doble de milagros
figuran en la escritura de los milagros que hizo el profeta Elías. Eliseo, por lo menos lo que está contemplado aquí en la palabra, es el doble de milagros, doble porción. Amén, hermanos. Y esta mujer, fíjense, a mí me llama mucho la atención que ella habla con su marido. La palabra, iba a decirlo, sunem, significa descanso, descansar. Es un lugar de reposo. Y justamente es lo que esta mujer sunamita, es lo que deja brotar de su corazón, o lo que sale de su corazón. Preparar un lugar, un pequeño aposento, para que este varón de Dios, que caminaba por toda la nación en ese tiempo, hermano, no había colectivos, no había aviones, no había trenes. El medio de transporte eran los animales o el 2, ¿verdad? Y así caminaba y así recorría la nación Eliseo. Entonces esta mujer dice: este hombre va cansado, y además donde va es muy requerido, donde va las multitudes lo siguen. Y él era líder de compañías de profetas, entonces con mucho trabajo. Y ella, el anhelo y el deseo de su corazón es prepararle un lugar para que este hombre pueda descansar, para que este hombre pueda dormir y pueda estar cómodo. Por eso le dice al marido: vamos a poner algunas cosas en ese pequeño aposento de paredes, no una carpa, no una tienda como se acostumbraba también en esos días, sino bien hecho, algo con excelencia, con esmero. Y vamos a poner ahí una cama para que descanse, pero también una silla, una mesa, por si tiene que escribir, por si tiene que sentarse, por si tiene que comer también solo en algún momento. Y también un candelero para que haya luz en ese lugar. Fíjate qué detallista, ¿no? Con las posibilidades de aquellos tiempos. Y sale eso de su corazón, esa intención, y no lo hace por sí sola. Me gusta el espíritu y el corazón de esta mujer, porque lo somete y lo sujeta a su marido también. Sale de ella, pero lo habla y se ponen de acuerdo con el marido, y al final lo que terminan haciendo lo hacen en común acuerdo, y eso va a ser una gran bendición para toda la casa. Amén, hermanos. Fíjense que ella no se lanzó sola, lo podía hacer. Ahí hemos leído nosotros que esta mujer era una mujer importante, dice el versículo 8. Algunas versiones dicen una mujer prominente, otras versiones dicen una mujer rica. O sea, esta era una familia pudiente, era una familia de recursos, era una familia que podía hacer lo que querían hacer. Ahora, la verdad que hay muchas personas que tienen las posibilidades de hacer, pero no tienen el sentido, no tienen el corazón para hacerlo. En este caso estaban las posibilidades, pero también surgió de su corazón el anhelo, el deseo de preparar un lugar para el hombre de Dios. En última instancia, hermanos, en esa honra a Eliseo, el nombre Eliseo significa Dios es mi salvación, Dios es mi salvador. Así que ella estaba reconociendo la salvación de Dios para su casa. Y estaba invitándolo a que cada vez que viniera, cada vez que pasara por Sunem, él tuviera un lugar donde habitar, un lugar donde descansar, donde estar tranquilo. Amén. Sin el bullicio de la gente, sin la demanda de la gente, sin las peticiones, que eran muchas para un hombre de Dios de esta envergadura, de esta investidura, de esta autoridad, como lo era Eliseo. Así que deciden ellos preparar este lugar. Ahora, a mí me gusta por qué ella decide preparar este lugar. Porque ella reconoce y ella le dice: este varón que pasa, dice el versículo 9, y ella dijo a su marido: aquí ahora yo entiendo, se ve que se le reveló, se ve que lo comprendió en un momento, que este que siempre pasa por nuestra casa es, que se dio cuenta que era un varón santo de Dios. Este es un hombre apartado, es un hombre distinto. Hay algo, Dios se manifiesta de una forma diferente en él. Es un hombre santo de Dios. Y nosotros en nuestra casa queremos honrar a Dios, así que vamos a honrar al hombre de Dios. Vamos a honrar a este
en el cual se ve la gloria de Dios y se manifiesta la gloria del Señor fuertemente. ¿Saben qué, hermanos? Yo creo que había una honra de la mujer sunamita hacia Eliseo, pero en lo más profundo de su corazón, yo creo y estoy seguro, tengo la certeza que el deseo profundo de su corazón era honrar a Dios. Pero como Dios no se ve, amén, ella en el santo de Dios, en el hombre de Dios, en el hombre que representaba a Dios en toda la nación, en Israel, ella dijo: este hombre tiene que ser honrado en mi casa, tiene que tener el mejor lugar de mi casa. En esa honra a Dios, ella lo entendió, lo comprendió y empezó a movilizarse, a hablar con su marido, ponerse de acuerdo. Mira qué difícil que se pongan de acuerdo los esposos, ¿sí o no? ¿Cuántos son esposos acá? Y a veces uno quiere una cosa, quiere otra, pero en este caso se ve que se pusieron de acuerdo, porque dice la palabra en los siguientes versículos que en la próxima vez que el profeta vino a Sunem, pasó por esa casa y durmió en ese aposento. Amén. Durmió en ese aposento, estuvo ahí, descansó. Así que en un momento el aposento empieza a cumplir la función por la cual fue creado, fue preparado. Dice el versículo 11: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Diga conmigo, durmió. O sea, descansó, estuvo tranquilo, encontró un lugar para reposar la cabeza y despejarse quizás de todos los problemas y dificultades y responsabilidades que tenía. Encontró un lugar para estar tranquilo. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Qué lindo cuando uno encuentra un lugar para estar tranquilo, ¿no? Cuando vos decís: ay, nosotros encontramos ese lugar en nuestra casa a veces después de las 11 de la noche, ¿no? Cuando ya los niños se van a dormir en la casa y nos miramos con mi esposa y decimos: ah. Nos tiramos en el sofá y decimos: ay, este es el lugar. Ahora empieza la tranquilidad. No dura poquito, porque no dura hasta las 12, tenemos que irnos a dormir. Pero por lo menos esa horita a veces la disfrutamos. Un lugar de descanso. Ahora, fíjense, después que el profeta duerme allí, en ese aposento, en ese pequeño aposento, no era gran cosa, hermanos, no era de mucho lujo, no hace falta mucho lujo. Era un pequeño, y me gusta porque la Biblia lo aclara, un pequeño aposento, una pieza, un pequeño cuarto, una habitación en lo alto de la casa, en el techo de la casa, destinado para el profeta. Amén. Ahora, cuando después de que el profeta duerme en ese lugar, descansa en ese lugar, él hace algo tremendo. Cuando se levanta a la mañana, se da cuenta del esmero que esta familia, que este matrimonio habían puesto en la edificación de ese aposento. Él se da cuenta de la excelencia, se da cuenta, se ve que cuando ya estaba más despejado, cuando uno está despejado, presta más atención a las cosas, ¿sí o no? Cuando vos venís ofuscado, venís cansado, parece que no ves nada de forma positiva. Pero habiendo dormido, él se levanta y ve y dice: estos aquí se han esmerado por nosotros, por mí. Así que lo llama al siervo, a Giesi, a su siervo, y le dice que llame a la mujer. Y le dice a la mujer: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? Y la verdad es que la mujer ahí utiliza una frase, hermano. Ella dice: yo habito aquí en mi pueblo. Pero esa frase lo que simboliza es que yo estoy suplida. O sea, en mi casa estoy suplida, mi marido y nosotros estamos bien. La verdad es que no tenemos gran necesidad. Pero ahí estaba el siervo Giesi, que se había dado cuenta y que había mirado, que conocía a esta familia. Y el siervo es el que le dice al profeta: ¿sabes qué? Estos tienen todo, no necesitan nada, económicamente estaban bien. Ellos se ve que eran un matrimonio unido, porque se habían puesto de acuerdo, eran gente reconocida en el pueblo, en la ciudad. Pero el siervo le dice: ¿sabes qué le falta a este matrimonio? No tienen hijos, no tienen hijos, le falta descendencia. Con lo que eso significaba en aquellos tiempos para una mujer,
para un matrimonio no poder tener descendencia. Y entonces Giezi le dice, después voy a corroborarlo ahí en los versículos, el siervo le dice, no tienen descendencia y además de que no han podido tener hijos, no dice la causa, si porque ella era estéril o lo era el marido, pero además, dice, además su marido es viejo ya, es anciano ya. O sea, diciéndole, si no hubo hasta ahora posibilidades, si no hubo hijos hasta ahora, muy difícil que los haya. Esta es la necesidad. Pero, ¿saben qué me llama la atención, hermanos? Que no lo pide la mujer. No es ella la que pide el milagro. No es ella la que hace la petición. Ella, el único anhelo en su corazón era honrar. Y era que el profeta descansara y que la bendición de Dios estuviera sobre su casa. Pero no viene, no hay. ¿Saben qué veo en el corazón de esta mujer? No había dobles intenciones. Ella no estaba pensando, bueno, yo preparo esto pero porque necesito esto. O yo voy a hacer esto para Dios, voy a hacer esto para el profeta, pero porque necesito un milagro. Entonces, de alguna manera, a veces, hermanos, nuestro corazón es engañoso. Diga conmigo, el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. Nuestro propio corazón, y a veces incluso nos autoengañamos muchas veces. Incluso con cosas que hacemos para Dios. Porque estamos haciendo algo para el Señor, pero quizás en lo profundo de nuestro corazón es porque queremos obtener un beneficio de eso. Y claro, el que siembra, por supuesto, está esperando una cosecha. Pero hay ocasiones, hermano, en que aún nuestro corazón hace las cosas por interés. Y yo quiero, hermanos, que nos animemos como iglesia y nosotros a honrar al Señor y a bendecir al Señor y a darle el lugar más importante de nuestras vidas y de nuestra casa a Dios, aunque Dios no nos diera nada, solo por lo que Él es. Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? Él es santo. Él es Dios, Él es el Señor. Él se merece lo mejor de nuestras vidas. Amén. Él nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación, nos ha librado del infierno, está preparando una morada para nosotros en el cielo. Infinidad de cosas con las que el Señor ya nos ha bendecido. Su presencia nada más nos bendice. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué te parece si entramos en un tiempo de decirle al Señor, como esta mujer, sin decirlo, lo que le estaba diciendo al profeta es: no necesito milagros, con que vos estés aquí ya es suficiente. La bendición está. Amén. Si la presencia de Dios está con nosotros, hermanos queridos, es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Es suficiente. Si la presencia de Dios, el favor de Dios y el respaldo de Dios está en tu casa, es suficiente. A veces no necesitamos pedirle tanto a Dios, porque a veces nosotros pedimos, y como nos enseña la palabra, pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites. Pero cuando nosotros buscamos honrar a Dios y levantar el nombre del Señor y exaltarle a Él y darle lo mejor de nuestras vidas a Él, ¿vos crees que nuestro Padre que está en los cielos, que conoce nuestras necesidades, aún las que nosotros no conocemos? Quizás no las conocemos porque todavía no las hemos vivido, porque son necesidades que vamos a tener en el futuro. Pero como Dios conoce el futuro, Dios nos puede proveer. Amén. Y Dios nos puede suplir. Y Dios nos puede dar todas las cosas que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Anímate a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Él es nuestro Salvador, nuestro proveedor. El profeta le dice a la mujer: el año que viene, a estas alturas, estarás abrazando un hijo. No importa la enfermedad que tengas, no importa si eres estéril, no importa que tu marido sea anciano ya, sea mayor. El año que viene, y suelta la palabra de Dios. Cuando una persona se decide a honrar a Dios, la palabra de Dios empieza a fluir y empieza a transformar su vida. Amén. Y el Señor empieza a cumplir, hermanos queridos, los anhelos más escondidos, más
profundos de nuestro corazón. Los deseos que quizás ni siquiera nos animamos a compartir con otros porque pueden parecer una locura. Me imagino que esta mujer ya no pedía por hijos porque ya era, a lo mejor ya lo habían intentado de mil maneras. Eran gente pudiente, seguro que tenían conexiones, contactos, recursos para poder hacerlo, pero no podían tener hijos. No había más nada que hacer. A lo mejor ya hasta le daba vergüenza hablar de eso. Pero ahí estaba Dios y el hombre de Dios conociendo el anhelo de su corazón. Y le dice, aunque no pidas nada, aunque no me pidas, te daré. Porque así es nuestro Dios. Amén. Aunque no le pidamos, si Él ve un corazón que quiere honrarle, que quiere obedecerle, que quiere darle a Él lo mejor, el Señor te dice, aunque no me pidas, te daré los anhelos y las peticiones de tu corazón. Amén. Eso lo dice, lo resume el Salmo 37, versículo 4. Si quieren lo leemos juntos, lo conocemos de memoria. Salmos capítulo 37, versículo 4. Dice, la versión Reina Valera dice, deleítate en el Señor, deleítate en Jehová, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? Fíjate que no dice pedile al Señor. Claro, hay momentos de pedir, hermanos, por supuesto. No me malentiendan, no me malinterpreten. También la Biblia nos enseña pedid y se os dará, por supuesto. Pero no todo el tiempo podemos estar pidiendo, ¿sí o no? Qué triste sería para mí, hermanos, si cada vez que me acerco a mis hijos o cada vez que mis hijos se acercan a mí es para pedirme algo. Claro, nosotros somos proveedores, somos papás y no tenemos problema de dárselo, pero a mí me sabe mal si solamente se acercaran a mí con las intenciones de sacar algún beneficio. ¿Verdad que no nos gusta? A nadie nos gusta que se acerquen por interés solamente a nosotros. Ahora qué lindo cuando el hijo se acerca a darte un beso, cuando el hijo se acerca a darte un abrazo sin pedirte nada. ¿Qué necesitas? A veces uno sospecha, ¿no? Cuando se acercan mucho, no, ay papi chuchuchu, qué bonito papi. La nena me dice eso, ¿no? Los varones no, ya no. A ver, y yo digo, ¿qué querrá, no? ¿Qué querrá? Pero qué sorpresa cuando te lo hacen, cuando te lo dicen y no te piden nada. No, papá, no quiero nada, quiero estar con vos nomás. ¿Sabe qué? Eso nos derrite el corazón, ¿sí o no? Y si nosotros vemos esa actitud en nuestros hijos, somos hermanos, somos capaces de dejarlo todo por darle lo que necesitan, lo que anhelan, que uno sabe, los deseos del corazón, ¿sí o no, hermanos? Amén. Cuando agradamos a Dios, la mano de Dios se desata sobre nosotros y nos bendice con sobreabundancia. Amén. ¿Cuántos quieren experimentar en estos días la sobreabundancia de Dios? Hay deseos en tu corazón que no tienen que ver solo con economía o cosas materiales. Hay anhelos que alguna persona de tu familia conozca a Cristo. No sé, que tus hijos, no sé, que se acerque. Quizás estás peleado con tus hijos o con tu papá. Un deseo del corazón. Quizás alguno tiene el deseo de conocer un lugar y capaz que nunca saliste de Córdoba y tenés ese anhelo de conocer Mar del Plata, no lo sé, o las cataratas del Iguazú o Bariloche. Bueno, si alguno quiere ir a Mar del Plata, aquí tenemos una hermana que los puede hospedar, así que no hay ningún problema. Me mata Sole ahora. Pero hay anhelos, ¿verdad? Hay deseos en el corazón que a veces uno no los dice, pero uno está ahí y dice, madre mía, tengo 50 años y no he salido de Córdoba. Lo más que conozco es Calera. Y para lo grande que es Calera, ¿no? Y es lo más que conozco. Y escucho que hablan de España, que hablan de... Mira, el Señor conoce los deseos y los anhelos del corazón. Amén. Poné tu delicia. Ahí la versión de la Biblia de las Américas dice así: pon tu delicia en Jehová. Es como agarrar, ¿no? Lo que más me gusta, lo que más anhelo, y es ponerlo en el Señor. Lo que está queriendo decir este versículo es que Dios tiene que ser nuestra mayor delicia. Amén, hermanos. Que el Señor tiene que ser lo que más nos gusta.
Que el estar con nuestro papá tiene que ser lo que más nos gusta, no lo que nuestro papá nos dé, no las bendiciones, sino el bendecidor. Si tenemos al bendecidor, hermano, no necesitas más nada. ¿Cuántos dicen amén? Dios se encargará en su tiempo de suplirte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Él traerá todo lo que necesitamos, aleluya. Sobre todo, su presencia. Sobre todo, su presencia. Que cambia una casa, que cambia un matrimonio, que cambia el curso de la vida de una persona que solamente quiere morir y que ya no tiene ganas de vivir. De repente, en la presencia de Dios, devuelve las ganas de vivir, devuelve los sueños, devuelve los anhelos, devuelve el futuro. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Con cuántos el Señor ha hecho eso? Conmigo lo hizo. Sin ganas de vivir, hasta que su presencia inunda la vida de una persona y empieza a haber ilusión otra vez, fuerzas, planes, proyectos, sueños de Dios, futuro en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que pasó en esta casa. En esta casa, si se morían los dos viejitos, chao, no quedaba más nada. Ahora había un heredero, ahora había futuro. Amén. Ahora había descendencia, ahora se iban a extender hacia otra generación por la palabra de Dios, por un corazón que quiso honrar al Señor. Amén. Así que ese niño nació. Verso 16 dice: y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Esta era una descendiente de Sara, ¿no? Y venía con el mismo chip, ¿no? De no creer. ¿Se acuerda de Sara, de Abraham? Se rió, se burló de alguna manera de lo que Dios le estaba diciendo. Y esta también dice: no, pero en este caso dice: no te burles de mí, porque es imposible esto. No queremos ser la risa o el chiste. El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Amén, hermanos. Un milagro de Dios, tremendo, vida de Dios. Ahora, los siguientes versículos, hermanos, son tristes. Porque ahí nomás, en el siguiente versículo, la historia nos cuenta que un día ese niño creció. Verso 18 dice: y el niño creció. Diga conmigo: el niño creció. ¿Saben lo que representa el niño? Lo que enseñaba el miércoles. El niño representa propósito de Dios. Propósito de Dios. Si hay un pequeño aposento en nuestras vidas, si hay un lugar dedicado para Dios, si nosotros le damos lo mejor al Señor, con excelencia, lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, si nosotros preparamos tiempos con Dios en nuestra semana, en nuestro día, hermanos queridos, en tu día, mañana lunes, el martes, tiene que haber un pequeño aposento en tu día para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un pequeño tiempo, media hora, 40 minutos, una hora, 15 minutos, pero de calidad con Dios, con el Señor. Amén. En el tiempo, en el lugar, en la dedicación para el Señor. Y la palabra de Dios va a fluir y va a producir propósitos. Se van a gestar propósitos de Dios, como este niño, como este joven que creció. Y los planes de Dios van a crecer en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Se van a expandir, van a crecer, vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Pero todo se gesta en un pequeño aposento. Amén. Ahora, ¿qué pasó con este niño? El verso 18 nos dice que un día salió a trabajar al campo con su padre. No sé si el niño estaba trabajando o acompañó a su padre y a los siervos de la casa. Y de repente parece que fue una insolación. Le afectó al niño y empezó a tener un dolor de cabeza muy fuerte. El papá lo que hace es lo manda a la casa, lo manda con la mamá, y cuando llega a la casa el dolor de cabeza no cesaba, no paraba. La madre lo toma en el regazo al niño
y el niño termina muriendo en el regazo y en los brazos de su mamá. La mujer tsunamita, aquella mujer que no había pedido ese niño, aquella mujer que no lo pidió, pero lo recibió por bendición de Dios, por favor de Dios para ella. Ahora se encontraba con el propósito, con el niño, con la descendencia, con el futuro muerto en sus brazos. Qué dolor, ¿verdad? Qué dolor. Yo me imagino a esta dama diciendo, ¿cómo es esto? Si Dios me lo dio, ¿por qué me lo quita ahora? Yo no sé si te has sentido así alguna vez, con algo que Dios te ha dado, bendiciones de Dios, palabras que Dios te ha dado, que quizás se murieron en un tiempo, propósitos que quizás comenzaste y viste que avanzabas, pero por una situación u otra, a veces por metida de pata nuestra, por no obedecer al Señor, quizás eso se frenó, se murió lo que Dios estaba haciendo y que era tan lindo y que estaba creciendo en vos y estabas avanzando, creciendo espiritualmente. De repente un día se muere, se seca, o por un accidente o una enfermedad o lo que sea, un revés de la vida, y de repente nos encontramos con el propósito muerto delante de nosotros. ¿Qué hacer en ese momento? Porque ha llovido, ¿cómo se dice? Mojado, ¿no? Llovido mojado. O sea, la frustración de antes, de repente vuelve la ilusión, pero vuelve otra frustración y a veces más difícil todavía. ¿Sí o no, hermanos? Es más difícil a veces cuando vos empezaste algo y se frustró a que cuando no lo empezaste. Porque ya estás ahí, bueno, ni nos arriesgamos, ni lo intentamos. Pero cuando empezás y ves que algo está medianamente funcionando y de repente se corta, de repente el Señor te empezó a usar, pero ahora te encontrás así, como muerto o muerta espiritualmente, ese propósito frenado en el nombre de Jesús. Yo quiero soltar esta palabra. ¿Qué hizo esta mujer? Y es impresionante. ¿Qué hizo esta mujer? No le dijo nada a nadie, no se quejó, no renegó de Dios. Eso me gusta. Lo que hizo esta mujer es agarró al niño y lo subió y lo metió en el pequeño aposento. Amén. Lo dice aquí la palabra. Dice el verso 21. Entonces ella subió y lo puso en la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo que le enviara un siervo para que la acompañara a buscar al profeta. Resumiendo la historia, ella busca al profeta, se va de ahí, el niño queda muerto en el pequeño aposento, en la cama del siervo de Dios. Se quedó allí, la muerte, el propósito frenado, pero en un pequeño aposento, en el aposento del hombre de Dios. Y ella va a buscar a Eliseo, y ahí sucede el encuentro y ese postre del profeta. Y el profeta envía al siervo, el siervo no puede resucitarlo al niño, así que al final el profeta decide ir él. Y va Eliseo, que significa Dios es mi salvación. Diga conmigo, Dios es mi salvación. Siempre Dios es nuestra salvación. No lo busques en otro lado. Toca al hermano que tenés al lado y decir, no la busques en otro lado. No busques la solución en otro lado. Siempre Dios es nuestra salvación. Amén. La salvación eterna, por supuesto. Pero también el Señor nos va salvando de situaciones, de circunstancias que se ponen difíciles en nuestras vidas y donde a veces no sabemos qué hacer. Ella se metió en el aposento otra vez y llamó al profeta. Dice la palabra que el profeta vino y hace algo muy curioso. Dice el versículo 32, saltemos hasta ahí, verso 32. Dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Amén. Algo empezó a pasar. No estaba vivo todavía, pero
pero el cuerpo empezó a entrar en calor. Él se tendió arriba del niño. ¿Saben qué? Yo creo que Eliseo amaba a este niño, porque este no era un niño cualquiera, este niño era un milagro. Amén. Y este niño era un milagro, y ese milagro había ocurrido a través de él, a través del profeta. ¿Sí o no? Y saben que nos pasa muchas veces a los siervos de Dios. A mí me pasa, hermano, cuando yo he orado por gente y Dios ha obrado un milagro en esa gente, después me acuerdo. Amén. Hace poquito les conté de una niña que ahora ya es una joven, allí en la iglesia de Águilas en Murcia. Cuando ella era una chiquita, el Señor la sanó de la vista y ella rompió los lentes. ¿Se acuerdan que les conté? Viendo la televisión, estamos predicando, yo dije, el Señor puede sanar. Si alguien me está viendo en la televisión, Dios te sana. Y ella, niña, rompió las gafas, los lentes. Casi la matan los padres a la pobre. Menos mal que no estaban los padres ahí, pero lo hizo en fe y Dios la sanó. Y cada vez que hoy yo me recuerdo, porque fue un milagro de Dios. Amén. Y esa jovencita hoy no lleva gafas, no lleva lentes. Amén. Milagros del Señor. ¿Cuántas veces matrimonios acá en la casa, en nuestra casa, que no podían tener hijos y que Dios les ha dado hijos? Y uno se acuerda, porque quizás en el que no ha tenido esa dificultad o ese problema y han venido los hijos, bueno, gloria a Dios también, pero no ha habido dificultad. Pero cuando hubo dificultad, ese niño siempre nos hablará del poder de Dios. Amén. Y siempre lo veremos de una manera distinta. No porque el niño sea distinto, sino porque Dios se manifestó de una forma diferente. Se manifestó en una situación imposible. Amén. Y eso da gloria a Dios. Entonces me da la impresión de que el profeta tenía un apego hacia, aparte porque lo honraban y lo amaban tanto en esta casa y le daban lo mejor. Y ese niño era fruto de un milagro. Así que él vino rápido y se tendió ahí y empezó a darle vida al pequeño. El cuerpo del niño entró en calor. Verso 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa de una a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño, la segunda vez que se tiende, dice, estornudó 7 veces, hermano. Amén. Espíritu de muerte, pum, pum, salió de ese pequeño. Amén. Y en esos estornudos estaba soltando la muerte, pero la vida estaba entrando una vez más en él. Ese pequeño resucitó. ¿Cuántos dicen amén? El verso 37 nos dice así que ella entró, se echó a sus pies, por supuesto agradeciendo, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Amén. Con el niño vivo. Doble milagro. ¿Cuántos dicen amén? Doble unción. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Mira lo que te digo, hermanos queridos, ahí arriba también. Miren lo que les digo y agárrenlo en fe en el nombre de Jesús. Dios tiene el poder para iniciar algo imposible en nosotros. Dios tiene ese poder. Su palabra origina, crea lo que no hay en nosotros. Dios lo hace. Amén. Y Dios fluye y ese poder lo podemos nosotros vivir donde no había nada, en tu casa destruida, en tu casa, en tu matrimonio destrozado, donde no hay nada, donde hay ceniza solamente, ahí el Señor puede traer vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero más allá todavía, aun cuando se muere lo de Dios en nosotros, quizá por negligencia nuestra, en momentos o por circunstancias de la vida y se frenó el propósito. Aunque tengas años de edad, yo recién saludaba a algunas hermanas acá y yo les decía, honramos las canas, hermanas, honramos las canas. Amén. Y las hermanas me decían, cada vez son más, pastor, ya no las podemos ocultar, no hay tinte que aguante, ¿no? Pero honramos las canas. Y yo te digo, aunque vos seas mayor, aunque vos quizás para muchos ya no sirvas o ya seas un estorbo, para Dios no sos un estorbo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios todavía tiene planes con tu vida. Si te queda un día de vida o si te quedan 2 años o 5 años de vida, todavía hay propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y a lo mejor está muerto porque ya no lo crees o ya no lo ves. Te parece tan difícil, tan imposible. Quizás cuando tenía 30, 40, 50 años podía ser, pero ahora que tengo 70, ¿qué voy a hacer? Todavía hay propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Quizás todavía tengas que hablar con tus hijos, todavía puedas hacer algo por ellos. Quizás todavía haya gente de tu edad que no quiera vivir ni siquiera los últimos años de la vida. Hermano, Dios tiene planes con nuestras vidas y el Señor puede, todo eso que quizás se inició pero después se murió, Dios lo quiere resucitar en el nombre de Jesús. ¿Y dónde va a resucitar, hermanos queridos? En un pequeño aposento. Tenemos que volver al pequeño aposento, al lugar de intimidad con el Señor. Tenemos que volver a la oración, tenemos que volver al secreto con el Señor. Amén. Y quizás vos decís, wow, no hay un gran aposento, no puedo como Lutero que oraba 3 horas por día, eso yo no lo puedo hacer. Un pequeño aposento puede cambiar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Preparémonos porque el Señor hará grandes cosas con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quizás ya no estás volviendo a ese pequeño aposento, quizás te olvidaste ya. Tenés que volver en el nombre de Jesús y el Señor va a resucitar. Todo lo que está muerto, lo que está seco en nuestras vidas resucitará, reverdecerá en el nombre de Jesús. Y Él puede transformar un desierto, hermanos queridos, en un paraíso, en un vergel. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey, aleluya. Gloria a Dios. Ahora quiero concluir, hermanos, el capítulo 8. Avancemos ahí al capítulo 8, del capítulo 4 al 8. Porque aquí la Biblia nos vuelve a hablar de esta mujer, de la mujer sunamita. Un lugar de descanso para Dios. Que el Señor encuentre en nuestras casas un lugar de descanso. Amén. Que el Señor encuentre en esta congregación, en Restauración y Vida, un lugar de descanso. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor cuando venga acá entre nosotros no diga, oh, me es trabajoso estar con ellos. Me cuesta estar con ellos. Porque nada más que están pidiéndome. ¿Qué te parece si honramos al Señor de tal forma que a Él le agrade venir acá y manifestarse? Amén. Quiero estar con Restauración y Vida porque ahí me honran, porque ahí me valoran, porque ahí, aunque es un pequeño aposento, pero ponen lo mejor. Amén. Mira cómo me aplauden ahí. Amén. Qué distinto a que cuando aplaudimos a Dios. Algunos dejan pasar 2 tiempos, ¿no? En el aplauso, para aplaudir menos. Ahorran en aplauso, ¿no? Aplaudir el tiempo. Amén. Y tenemos todo lo mejor a nuestro Dios. Amén. Mira lo que pasó, versículo 1, capítulo 8. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Yo pondría acá 2 veces lo hizo vivir, ¿no? En el principio, en la gestación del niño, por palabra de Dios, y después resucitándolo. Diciendo, levántate y vete tú y toda tu casa. Así le dijo, a la mujer cuyo hijo había hecho vivir, le dijo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, o sea, con el marido y con el niño, con el hijo, y vivió en tierra de los filisteos. ¿Cuántos años? 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Fíjate lo que pasa acá. La mujer sunamita recibe palabra de Dios. Otra vez, siempre que honremos al Señor, recibirá palabra de Dios. Amén. Y el Señor nos librará. En este caso lo libra del hambre, de la hambruna que vino a Samaria. Los capítulos anteriores nos hablan de lo que pasó. Una guerra.
y los asirios sitiaron Samaria, la capital de Israel. Entonces Israel se empobreció grandemente y estuvo sitiada por 7 años. Así que no había nada. Ahí está la historia de cuando dice que se vendía la cabeza de asno, que valía una fortuna, y el estiércol de paloma, etc. O sea, una crisis tremenda. Pero esta mujer y su casa fueron libradas de esa crisis, porque se fueron a vivir a los filisteos. Dios les advirtió, Dios les habló, Dios los guió. ¿Cuántos dicen amén? Por voz del profeta. Ahora, pasan 7 años, el Señor trae la liberación grande, ahí con los 4 leprosos que salen, toda esa historia, y trae la liberación a Israel, y la mujer con su familia vuelven. Ahora, cuando vuelven, resulta que sus tierras pueden haber pasado 2 cosas, no nos aclara la Biblia. O que las tierras de esta, que era una familia pudiente, que tenían tierras, que tenían posibilidades, fueron confiscadas por el gobierno, o quizás fueron usurpadas por otra familia, por otras personas. El caso es que cuando ellos regresaron, ya la tierra estaba ocupada. No podían hacer uso de esa heredad que les correspondía a ellos. Así que ella, se ve que esta era una mujer arrojada, era una mujer valiente, ¿sí o no? Esta mujer, hermanos, es un tipo de la iglesia. Amén. Es una tipología de la iglesia, es una comparación en cómo debe ser la iglesia y por lo tanto cómo debemos ser nosotros como iglesia, como congregación. Amén. ¿Qué hace esta mujer? Entró en pleito, entró en lío. Si era una familia la que había usurpado esos terrenos, se metió a pelear con esa familia, a liarse con esa familia. No. Lo que hizo es ir al rey. Esta mujer sabía a dónde ir, sabía a quién honrar, sabía a quién pedir. Amén. Y sabía cuándo no pedir también. Ahora ella se presenta delante del rey para pedir por su casa y por sus tierras. Y mira lo que pasa, hermano, qué casualidad. Qué casualidad que no es casualidad, ¿no? Diga conmigo, no hay casualidades en Dios. Dios maneja los tiempos, hay tiempos de Dios y propósitos del Señor. Dice así el verso 4: y había el rey hablado con Giezi. Giezi era el siervo de Eliseo, criado del varón de Dios, diciéndole, mira, el rey de Israel había pedido llamar al siervo de Eliseo, a Giezi, y le había dicho, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Así que Giezi le empieza a contar. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, es aquí que la mujer cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces Giezi, el siervo de Eliseo, dice, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Qué casualidad, ¿no? Justo, en el momento justo. El rey, Dios pone en el corazón del rey el anhelo de conocer los milagros del profeta Eliseo, de Dios a través del profeta. Llama al siervo, a Giezi, y cuando Giezi le está contando, ve que el rey estaba en su trono y estaba escuchando, pero tenía audiencias y gente que recibir. Los reyes se sentaban en su trono y la gente iba pasando con problemas, con dificultades, y ellos eran reyes y jueces también, impartían justicia. Así que de repente él le está contando los milagros y le está contando de una vez, hacía 7 años atrás aproximadamente, cómo Eliseo había resucitado a un jovencito, a un niño. Y cuando le está contando la historia, la mujer aparece en escena, en la sala principal del palacio. Y viene a pedir, y Giezi, yo me imagino con los ojos así, ojiplátidos, ¿no? ¿Cómo es una palabra nueva que hay en el diccionario? Ojos así, que significa ojos así grandes, sorprendidos. Mira a la mujer y dice, no puede ser, rey, esta es la mujer. Y ese joven que viene con ella es el chico que resucitó. Casualidades que no son casualidades. Y mira lo que dice el rey, verso 6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó, le contó el milagro. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle volver
todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Wow, diga conmigo, wow. Algunos lo dijeron, ¿no? Wow, así obra Dios, hermanos. Dice, háganle volver toda la tierra a esa mujer. Son de ella, es de ella. Le pertenece, esa es su heredad. Esa es su heredad y era heredad para el muchacho también. Amén. Ahora dice, no solamente las tierras, sino todo el fruto, todos los intereses, toda la ganancia que produjeron esas tierras en estos 7 años, también. Recursos de parte de Dios. Miren, hermanos, cuando hay un corazón, cuando hay una vida que se decide y se determina a honrar al Señor y a darle lo mejor, con excelencia, no lo que sobra, no con improvisación. El miércoles tocamos ahí detalles específicos y prácticos de la improvisación. Tenemos que preparar un lugar para la oración. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que preparar un tiempo, eso se prepara. Decirle que tenés al lado, eso se prepara. No podés empezar el día diciendo, ya oraré, porque sabés qué va a pasar, va a terminar el día y no oraste. Tenés que prepararlo el día anterior. Tenés que prepararlo, tenés que ordenarte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Eliseo estuvo en esa habitación, dijo, esta mujer ha sido solícita. Esta gente ha preparado este lugar. Eso no fue una que llegó el profeta y sacaron un colchón y una sábana y bueno, más o menos para que duerma. No fue así. No fue improvisado. Amén, amados. Fue preparado. Decirle al que tenés al lado, prepara un lugar para Dios en tu vida. Prepáralo, porque si no, no vas a tener listo cuando Él quiera hablarte, cuando Él quiera milagros. Esto se me está acabando la pila, ¿no? O algo así. Cuando Él quiera obrar sus milagros, cuando Él quiera hacer sus prodigios en medio de nosotros, preparemos un lugar. Amén, amados. Para que Dios pueda obrar, para que Dios lo pueda hacer. Hemos dejado el mejor micrófono para el final, ¿verdad? El más fuerte. Amén. Como el vino, el mejor para el final. Por eso el día anterior vos tenés que pensar, si yo entro a trabajar a las 8 y quiero orar, tengo que levantarme a las 6:30 por lo menos, ¿no? Para que me dé tiempo a tener media hora de oración, después desayunar, tomarme unos mates y llegar temprano del trabajo. Y eso se piensa el día anterior, porque si vos querés hacerlo cuando está sonando el despertador, cuando ya está, no. Y bueno, ya oraré al mediodía, ya oraré en algún momento cuando tenga un hueco. Nunca vas a tener ese hueco. Amén. Pero si vos lo preparas y si vos te determinás esta semana, esta hora, esta media hora, Señor, es para vos. No te digo a la mañana, cuando pueda ser. Si es a la noche, es mejor para vos. Les contaba el miércoles, en un momento de mi vida, caminatas de oración, porque no tenía un lugar. No estoy hablando de un lugar físico. Estoy hablando de un lugar espiritual. Amén, hermanos. De un tiempo apartado para Dios. Pero si podés tener un lugar en tu casa, mejor. Si podés tener un cuarto de guerra, como la película, un cuarto de oración, mejor todavía. Pero quizás no lo puedas tener porque son pocas las piezas en la casa. Me acordaba en estos días de un amigo mío que veníamos aquí, se congregó aquí mucho tiempo, y que él vivía en una casa muy chiquita aquí cerca del río y no tenía lugar. Tenía muchos hijos, 4 o 5 hijos creo que tenía él y la esposa. No tenía lugar. Y él me contaba a mí que se metía al ropero a orar, el loco este. Se metía al ropero, movía un poco así la ropa, se metía ahí, digo, te vas a asfixiar un día de esto ahí adentro. Pero se metía ahí, cerraba la puerta y ahí en la oscuridad del ropero dice, el único lugar que tengo para tener intimidad. Y oraba en el ropero. Digo, hacele un huequito, algo, le digo, para que te entre aire y no te quede ahí, no te vayas al cielo más rápido de lo que Dios quiere. Preparemos un lugar para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios gestará propósitos en ese lugar.
se iniciarán planes de Dios. Los anhelos y los deseos de tu corazón van a iniciarse ahí, los más profundos. Amén. Ahí el Señor puede resucitar lo que se murió. Cuando te apartaste de Dios, cuando te alejaste del Señor y metiste la pata, quizás se distorsionó el plan que Dios tenía con tu familia, con tu casa, pero Dios lo puede resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Y aún más, el Rey puede hacer que recuperes tu herencia. Y no solamente la herencia, sino el fruto que perdiste en todos los años que estuviste lejos de Dios. El fruto que perdiste, la ganancia que perdiste en todos los años que quizás estuviste fuera, el Señor lo puede hacer volver a tus manos. Amén. En un pequeño aposento. Ahí está el secreto. Eso fue lo que dio Dios en esta mujer. Amén. Y el Señor desencadenó y desató ahí un flujo, un fluir de bendiciones. Con problemas, por supuesto, porque la muerte del niño no fue fácil. Dificultades, problemas. El dejar la tierra seguro que no fue fácil para ellos. Y la vida del cristiano no es fácil, hermanos. Y surgen dificultades, por supuesto. Problemas, oposición del enemigo. Tenemos un reino de las tinieblas que nos ataca continuamente. Pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios está a gusto en nuestra casa, hermanos, el enemigo va a tener que salir huyendo. Así como salió huyendo de este niño, 7 estornudos. Dice la palabra que el enemigo vendrá por un camino y por 7 caminos saldrá huyendo de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Así va a ser en tu casa. La pobreza, la miseria en el nombre de Jesús. La enfermedad, la escasez, la falta de propósito. En el nombre de Jesús. Enfermedades en el nombre del Señor Jesucristo. Y la vida de Dios prevalecerá sobre la muerte. En el nombre de Jesús. Pónete de pie, quiero que oremos. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. El rey acá en el capítulo 8 es un tipo del Padre. Es una tipología del Padre, de nuestro Padre celestial. El siervo Giesi es un tipo del Espíritu Santo, que conoce nuestras necesidades, que está con nosotros todos los días y que nos dice la palabra que es nuestro ayudador. Es el Paracleto, es nuestro ayudador. Es el que sabe cómo ayudarte. Y Él es el que clama y el que gime desde nuestro interior. Abba Padre, es un clamor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Rey está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Qué te parece, iglesia amada, si nos determinamos a prepararle un mejor lugar al Señor? Un mejor lugar al Señor. En nuestra vida, en nuestras casas y por supuesto aquí en la congregación también. Creo que de manera práctica es un tiempo para hermosear este lugar lo mejor que podamos. Si tenés la posibilidad en tu casa, prepara un lugarcito. Si tenés una pieza ahí llena de cachivaches, empezá a ordenarla y hacerla tu cuarto de guerra, tu cuarto de oración. Quizás ese lugar sea en el auto o arriba del techo si no hay lugar, pero tiene que haber un lugar. Como un querido hermano nuestro que en su trabajo, cuando todos los demás iban a merendar o se tomaban un descanso para comer, él se metía en el baño a orar. Y él nos contaba y nos decía, ¿sabes cuántas veces estoy arrodillado, abrazado al inodoro? Pero disfrutando la gloria y la presencia de Dios. Eso Dios lo ve, eso Dios lo ve. Eso Dios lo ve, Dios lo ve. Y Dios lo bendice. Dios derrama sus bendiciones sobreabundantemente. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo. Hay un momento y le adoramos al Señor. Y le cantamos.